Bueno, kaixo egunon. Bueno, goiza oso interesgarria izeten nahi dela, nire ustez, eta gauza asko ikasten nahi gea eta pentsatzen nahi gea, ez? Nire ustez, hori da hemendik atea behar deguna, ¿no? Pues, sacar conclusiones y ver de todos estos expertos, pues, ¿qué vamos a pintar nosotros aquí? ¿Qué vais a pintar vosotros? Nosotros ya ahí vamos, pero a vosotros os toca ahora y ya estáis en ello, empezar a actuar para cambiar las cosas que se están hablando, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco por mi parte, los que bueno, más o menos ya me conocéis, sabéis que trabajo en el área de materiales. Entonces, bueno, con la energía siempre he tenido mucha relación por venir a esta escuela, pero no realmente en mi área de investigación. Pero yo creo que hay muchas cosas que son, podría decir, reflexiones que hago yo al investigar en materiales, son directamente trasladables a las que os va a tocar hacer a vosotros, ¿no? Como sabéis, la sostenibilidad, ya lo hemos comentado, se definió como aquella forma de vida o aquella forma de cumplir o de atender nuestras necesidades de hoy en día, sin olvidarnos de que viene más gente, venís vosotros y vienen mis hijos y vienen los hijos de nuestros hijos, ¿no? Entonces, esas personas que van a venir tienen que tener un mínimo, tienen que tener agua, tienen que poder respirar, ¿no? Un mínimo vamos a tener que tener cuidado. Jasangarriari buruz hitz egiten degunean beti 3 atal hartzen ditugu kontuan. Jasangarria ez da izango bakarrik ekonomikoki jasangarria bada. Ingurumen aldetik eta gizartearekiko jasangarria izan behar du. Definizio hau emakume batek sortu zuen 1987an, Gro Harlem Brundtland, doktorea, Norvegiakoa, eta bueno, beha ikertzena izan nola zegoen mundua momentu hortan, eta iruditu zitzaion honea iritsi behar ginela. Definitzea zer zan. Zergatik? Hau erabiltzen dut askotan, ez? Hoi egiten nahi gea. Esto lo hemos hecho pues, desde los años 50 que empezamos a fabricar plástico de una manera más industrializada, ya sabíamos hacerlo desde 1900, pero ya a partir de los años 50 el crecimiento de la producción del plástico, por ejemplo, fue bestial. No voy a decir exponencial porque creo que ha sido más que. Entonces, ¿qué ha supuesto todo esto? Un consumo de recursos, consumo de materias primas, en muchos casos por encima de las posibilidades de la Tierra, y lo estamos viendo, ¿no? Necesitamos el cambio de pensar y de definir y de diseñar productos, procesos, nuevas energías renovables. Tenemos que desarrollar tecnológicamente, pero no a cualquier precio. Perdón, no a cualquier precio, ni para el medio ambiente, ni para la sociedad, ni para la economía. En el 2015, en la ONU se definieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los tenemos en un panel en la entrada de la escuela, y que tienen, además de 17 títulos, mucho contenido detrás. No son solo 17 objetivos generales, tienen unas metas y tienen, lo que es más importante aún unos indicadores que nos dan pistas de por dónde tenemos que ir de una manera muy concreta. Y luego veremos, en el caso de la renovable, de la energía, qué están diciendo. Aquí he marcado 2, que son el número 9 y el número 12, que están relacionados con industria, innovación. Nos dicen que tenemos que investigar y que innovar en todos los aspectos, infraestructuras, y el número 12, producción y consumo responsables. Dentro de estos objetivos, un poco como ejemplo para que nos hagamos una idea de qué hay dentro de cada uno de estos, muy resumido, podemos encontrar que nos dicen en el 9, hay que modernizar las infraestructuras y tenemos que hacer industrias sostenibles. Esto ya no vale hacerlo de cualquier forma. Hay que ser eficaz en la utilización de los recursos y hay que tener tecnologías ambientalmente racionales. En el 12 ya tendríamos todo el tema de la creación de empleos, la creación de empleos ecológicos con condiciones laborales, el uso eficiente de la energía, que lo acaban de comentar. Uso eficiente de la energía va a ser fundamental. No es vamos a generar energía de otra forma, no. Vamos a consumir lo menos posible, tanto en materiales como en energía, y la que consumamos que tenga el menor impacto posible. Aquí, perdón por la elección de colores, no se ve con esta luz, pero
¿Qué engloba la sostenibilidad? ¿No? Pues engloba, además de esos 17 aspectos que hemos comentado, de esos 17 objetivos que definió la ONU, incluye otros términos que se utilizan en la sociedad muchas veces sin entender de qué estamos hablando y que es importante ubicarlos. Hablaríamos de reutilización, de reciclaje, del ecodiseño, de economía circular. Todo eso son herramientas que entrarían dentro de ese paraguas más general que sería la sostenibilidad. ¿Sí? Vamos a ir viendo poco a poco. Os voy a poner un vídeo, a ver si la tecnología si no nos falla. ¿No? Es la historia de una cuchara de plástico, ¿vale? Entonces, si lo conseguimos, hay que quitarle ese y meterlo ahí. Vale. Que no voy a hacer. A ver si se oye todo. Ay. Marca tú, a ver. Ya está. Hace 4.500 millones de años, una nube de polvo estelar colapsa en el espacio. A ver. Hace 4.500 millones de años, una nube de polvo estelar colapsa en el espacio, formando una nebulosa solar de la cual nace un planeta, la Tierra. Durante 2.000 millones de años, este planeta aparece la primera forma de vida. Una sopa de células, bacterias, algas, hongos, miles de plantas cobran vida. Los peces se reinan en los océanos y se comen las algas. Absorben la luz solar y la almacenan en sus cuerpos. Dinosaurios, anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos, todos viven y mueren. Y cada año los cuerpos sin vida son cubiertos por capas y capas de sedimentos. El calor y la presión aumentan, convirtiéndose en un líquido petróleo. Llegan los humanos y con ellos los geólogos. Estudian durante años la forma de encontrar petróleo y construyen plataformas petrolíferas en lugares remotos. Bombas gigantes extraen el líquido y lo envían alrededor del mundo. Se abren refinerías y vuelven a viajar. Una fábrica combina los componentes y los convierte en boletas de plástico. Almacenadas en grandes contenedores vuelven a viajar por todo el mundo. Transformadas en líquido las moldean con la forma de una magnífica cuchara. La cuchara cae y se enfría hasta endurecerse. Envueltas en plástico se ponen dentro de una caja, y la caja en un palé, y el palé en un contenedor, y el contenedor en un camión. Y el camión se conduce hasta un puerto donde se coloca el contenedor en un barco. Y viajando la cuchara recorre 6.000 kilómetros alrededor del mundo, donde lo recoge un comerciante y lo pone en un camión que conduce hasta una tienda donde coloca la cuchara en una estantería en una habitación con la temperatura controlada, donde se queda durante 2 meses hasta que la recoges y pagas por ella con el dinero por el que has trabajado tan duro. Y te llevas la cuchara a casa, que es donde estás ahora con la cuchara en la mano. Y ahora dime, ¿sigues pensando que es mucho esfuerzo usar una cuchara de metal que solo tienes que lavar? Ulertzen da. Aldegu egin prozesu guzti hori, aldezun bitartean, bai. Prozesu guzti hori aldegu elikatu energi berriztagarriekin, baina zentzua dauka. Hoi dena ikusita lehen Alainek esaten zituen, ez? Dinosaurioen gorputzak, materia organikoa, kutxara batean daukagu. Ze prezio dauka kutxara horrek? Hoi zuekin hitz egingo nuke, ez? Daukan prezioa, el precio de esa cuchara es el real. Una cuchara que te vale céntimos, da realmente el precio que tiene, o sea, cubre realmente el coste que tiene ese producto. ¿No? Todo lo que hemos visto, todo lo que implica una cuchara o otros ejemplos, ¿no? ¿Por qué se llegó a definir objetivos de desarrollo sostenible? ¿Por qué hablamos de sostenibilidad? Porque está pasando esto. Porque tenemos móviles que igual nos parecen caros, pero es que detrás hay esto. Y con un vaquero estamos haciendo esto. Entonces, los vaqueros los podemos hacer más sostenibles, como en un proyecto de investigación en el que hemos trabajado, desgastándolos con un material más sostenible, vale. Pero nunca va a ser sostenible que cada uno tengamos 10 vaqueros. Y lo mismo con la energía. Otro ejemplo.
podemos hacer todos estos plásticos, ¿no? Hay mucho empeño, zientzilariei pixka gurei jartzen digute, jo, material berriztagarria sortu behar dituzue, biodegradagarriak, hoi egiteko. Mandarina batik kentzeko azala jartzeko plastiko bat. Jungo naiz patata bati almidoia kentzea, claro, patata hori ez de jango, por cierto. Si fabrico plástico, no tengo alimentos. Si los hago renovables y son cultivos, si en vez de cultivos alimentarios hacemos cultivos para materiales, es otra opción. Entonces podemos hacer que esta cebolla que está con su paquete, que ese paquete sea reciclable y que sea biodegradable, ¿vale? Pero tiene sentido. Ez? Pixkat hoi dena pentsatu behar da, edo produkzioan eta materialen ustiapenean gertatzen dana, ez? Ni hemen pentsatzen dut kotxeetaz. Podemos hacer coches eléctricos, sería la solución para esto. Pero la producción de esos coches, ¿qué supone? ¿Cuántos coches necesitamos? Hoy en día estamos encontrándonos situaciones en las que ciudades nosotros de momento nos libramos porque tenemos una geografía privilegiada y de momento no nos toca, pero esto es a nivel mundial. Entonces, yo he pensado que en Madrid ha habido veces que han estado pensando ¿qué prefiero, respirar o coger el coche? Va, hoy cojo el coche, mañana respiro, ¿no? O sea, han llegado a unas discusiones como espectadores, como consumidores, como, no sé, votantes, ¿no? Cuando vemos los mensajes que dan, nos están haciendo plantearnos en sus peleas políticas si pasar con el coche por Madrid es lógico o no. Respirar o no es lógico. Plantearme si respirar o no es lógico, pero me tengo que plantear si puedo ir con el coche o no. A ver, si no puedo respirar, llevar el coche a Madrid no es lógico, ¿no? No es sostenible, no podemos respirar, hasta ese nivel estamos llegando. Otro ejemplo, el turismo sostenible, ¿no? El Everest, que han salido este año, ha vuelto a salir imágenes, pero esto ya es del año 2015, esto fue una foto, bueno, en La Peonera, en un cañón en Huesca, ahí estaba yo y vi eso. Y entonces, ves esto y no es que digas, jo, yo venía aquí a estar todo el día tranquilo, ez da hori arazoa. Arazoa da pertsona guzti hauek behar dituzten elikagaiak horrea eraman behar dira. Sortuko dituzten hondakinak, hondakin plastikoak eta hondakin biologikoak. El Everest, hay baños en el Everest, ¿ves? Beraien hondakinak ematen ari dira, irudia asko ikusten ari gea, esaten dutela ezetz. Eremu naturaletan ere, era ez jasangarri batean ari gehala ere jokatzen. Eta hondakinei buruz hitz egiten bade, bueno, honi buruz bakizu halko nuke 2 ordu egon hitz egiten, ez? Gero aurkitzen ditugu hondakinak adibidez, hondartzetan. Hemen sortu dan mezua asko izan da plastikoa txarra da, es que el plástico hay que hacer desaparecer el plástico. El problema aquí es el plástico. El problema es el plástico. El problema es que haya plástico en el mar. Pero el plástico, cuando surgió en los años 50, imaginaos la revolución que supuso, que en ese momento solo había metal, papel, y de repente obtenemos un material que es muy ligero, no se moja. Compara esto con una cantimplora metálica, al monte. ¿No? O sea, sus ventajas tiene. El problema no es el envase, el problema es cuánto estamos utilizando y qué hacemos con ello y qué tipo de materiales estamos utilizando para ello también. Por curiosidad, una de las investigaciones que estamos haciendo, y bueno, irán saliendo más resultados, ha sido un análisis de microplásticos en el Golfo de Vizcaya. Es una de las investigaciones que se están haciendo en el grupo. Y bueno, ahí veis los datos, ¿no? Porque esto es un poco también muchas veces mirar fuera, pero no mirar dentro, ¿no? La isla del Pacífico, la primera que un poco despertó las alarmas de todo el mundo, es una de las 5 que hay en el mundo de plástico en el mar. Pero en el Pacífico tenemos, cuando se analizan los microplásticos, se pueden analizar en el agua, en los sedimentos marinos, en los sedimentos de playas o en la biota, en los animales. ¿Cuánto microplástico tiene un mejillón dentro, ¿no? Por estar en una zona? Y bueno, y vemos que los valores del Golfo de Vizcaya no están muy lejos de los del Pacífico. No tenemos una situación, podríamos decir, tan mala, normalmente, porque ya vimos un vídeo del Flish el año pasado, yo creo que todos. Normalmente la situación no está tan mala, el mar no es estanco, se va moviendo, entonces hay veces que nos toca más a nosotros, otras veces más va a Iparralde, otras veces depende de las corrientes y todo lo que ha explicado antes Alain.
Pero los valores que vemos no son tan... Bueno, el problema es de los 8 o 10 ríos que están vertiendo un montón de residuos. No, no, aquí también. Y en el FLIS, el año pasado, en mayo, encontramos unos vasos de las fiestas del Goibar, que esos no vienen desde Indonesia, ni vienen desde... ¿sí? Nosotros también participamos de todo esto, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer, no? Pues hay mucho para hacer y se han dado ya muchas ideas esta mañana y no me quiero alargar mucho. Hasta ahora lo que hemos hecho cuando diseñábamos un proceso, diseñábamos un producto, era fijarnos, lo primero, costes. ¿A cuánto lo voy a producir? ¿Cuánto me cuesta? Bueno, esto me corregir si no. Poco a poco, claro, el material pues, se va optimizando y se va adaptando a otras necesidades. Pero aquí lo que falta es obviamente la siguiente etapa, incluir el medio ambiente. El medio ambiente es uno de los aspectos de análisis básico cuando vamos a generar un proceso nuevo, cuando vamos a generar un producto nuevo. Cuando voy a poner una instalación de placas solares, no sé dónde. También, ¿y el medio ambiente qué? De hecho, hay ley, hay una normativa española y a nivel europeo la correspondiente, que dice que las instalaciones fotovoltaicas, aerogeneradores y demás deben pasar unos estudios de impacto ambiental. En función de ese estudio de impacto ambiental, ese proyecto se hará o no. Pero bueno, luego veremos que no es tan fácil. En economía circular, la investigación, y es un poco lo que me gustaría que trasladarais a vuestro área, ¿no? Al tema de materiales, o sea, al tema de energía. Si vamos analizando en economía circular qué entra, qué tipos de investigación podemos hacer, qué tenemos que hacer, vemos que desde el punto de materias primas, que es un poco donde estoy yo con la investigación que estamos haciendo, pues buscamos materiales de origen renovable lo más posible, reciclados y sobre todo hay que reducir el consumo. Aquí entrarían más pues, gente que trabaje a nivel social y, bueno, y los investigadores que cuando podemos también pues, participamos, ¿no? en difusión. En recursos, el agua es fundamental, ezin dugu erabili nahi dugun ur guztia, bai, kutsatzen dugu, erabiltzen dugun bakoitzean. Nola garbitu ur hori, nola araztu, lurrak zaindu, prozesuak egin daitezke era ezberdineta, beti bilatu behar dugu, eragin gutxigo daukatenak, hondakinekin zer? Hondakinak bai botellana, bai aerogeneradore batena, bai plaka fotovoltaika batena. Bale, jarriko ditugu ez dakitzen mila, hoi bukatzean zer? Berziklagarria da? Berrerabili daiteke? Edo zegin behar da hor dagoen material guztiakin? Ze jartzea, en el nombre de lo renovable, podemos hacer las cosas muy mal también, orduan dena aztertu behar da. Un poco para que os hagáis una idea de cómo está la investigación en este tema, bueno, he hecho un estudio de los artículos que hasta el 2018 que hablan de economía circular en revistas científicas y bueno, el crecimiento es muy claro pues desde el 2009-2012 en el que ya los investigadores, aquí todavía no estaba el año acabado, por eso baja, pero esto ha seguido subiendo. Entonces se ve que cada vez hay más publicaciones porque cada vez nos damos cuenta que científicamente no podemos hacer cualquier cosa tampoco y esto es un factor que tenemos que analizar también. Vale. Esto un poco como ejemplo de todas las áreas que alguien ha comentado antes en otra charla, de que hacen falta todas las disciplinas. O sea, con químicos, ingenieros, no vamos a solucionar todo. Vamos a necesitar otras muchas áreas, ¿no? Y un poco como ejemplo, el trabajo que hacemos en el grupo de investigación, donde nuestro tema son residuos. Residuos para buscar nuevos procesos, para ver cómo aplicarlos de otra forma. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Por un lado, analizamos materiales, que es un poco mi origen investigador, ¿no? Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Analizar procesos de reciclado, esta sería un área más química, vamos a decir, pero también tiene ingeniería, y aquí hay una compañera vuestra de hace no muchos años, Eider, que está haciendo precisamente la tesis con este tema, o sea que tampoco os queda tan lejos, ¿vale? Ahí entra análisis de ciclo de vida, entra el estudio energético de, vale, yo puedo reciclar las redes de pesca, estamos reciclando redes de pesca desde el punto de una forma mecánica, las puedo reciclar químicamente también, o las puedo quemar en una planta de valorización energética. Claro, esos tres procesos los tengo que analizar para decir, ¿qué hago con un residuo de red de pesca? ¿Lo quemo, lo reciclo químicamente o lo fundo y le doy forma? Claro, ese estudio hay que hacerlo. No es, vamos a reciclar, vale, ¿reciclar cómo? Sí.
También analizamos la degradación de los materiales. Aquí, por ejemplo, entra mucha gente que participa en, de más área química, o sea, mecánica, perdón, electrónicos también hay. Caracterizamos, aquí son microplásticos, pues un poco el avance que os he puesto en la transparencia anterior, con microplásticos también, pues los estamos caracterizando y estamos haciendo diseños para analizar cómo recoger esos microplásticos, por ejemplo, en el Aquarium de San Sebastián. Eso fue una idea que surgió en un grupo multidisciplinar en el que dijimos, podemos filtrar la concha para saber cuánto microplástico hay. A través de las pedazos tuberías que tienen en el Aquarium entran millones de litros diariamente, entonces lo que hemos hecho ha sido diseñar, con ayuda de ingenieros mecánicos, un sistema para recoger esos microplásticos en el Aquarium. Y lo mismo hemos hecho para el sistema urbano. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, y así millones. Esto, por ejemplo, la reutilización, el proyecto que se hizo con las alumnas de aquí, para el tema del gastado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todas las áreas son fundamentales y cuanto más multidisciplinar seamos, más eficientes vamos a ser, porque cubrimos más áreas. De todo no sabemos. Y entonces yo creo que esa humildad o esa forma de pensar la tenemos que tener clara para abrirnos y trabajar con más gente y leer de todo. Todo es importante para nutrir nuestra curiosidad, ¿no? Entramos ya a energías renovables. ¿Qué dice el 7, energía asequible y no contaminante? Algunas cifras. Hau egin zanean, 2015 hor daude datu batzuk. Alitu aztertu mantsoago, baina adibidez, 3.000 millones de personas en el 2015 dependían de la madera, el carbón vegetal o los desechos de origen animal para cocinar y calentar la comida. La energía, lo dice la ONU, la energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué es importante trabajar con energías asequibles y no contaminantes, teniendo en cuenta todo lo que os he comentado antes, no en el nombre de renovables, sino porque realmente los impactos son razonables y medibles y, si puede ser, remediables? Pues es necesario porque va a apoyar a todos los sectores, la calidad de vida de todos los sectores va a ser mejor y de toda la población. La ONU nos da unos datos de cuánto nos costaría esa transición energética y dice que debería triplicar su inversión anual en infraestructuras de energía sostenible y pasar de los 400.000 millones de dólares actuales a 1,25 billones de dólares en 2030 para conseguir que ese cambio sea real. O sea, que trabajo vais a tener. Tiene pinta que va a haber inversiones y trabajo vais a tener, o sea, que poneros las pilas. Dentro de esas 17 paneles, en concreto esto para el 7, para el de energía, hay unas metas, como os he dicho, y unos indicadores. Entonces, esto es muy importante que los tengáis claros, porque para mí al final son la hoja de ruta de qué hay que hacer, de toda la gente que se juntó, de todos los estudios que se hicieron a nivel social y a nivel con gente experta, se definieron metas para cada uno de los 17. Entonces, ahí está claro qué hay que hacer. Os leo la primera y no me alargo más. Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos. ¿Cómo lo vamos a medir? Con dos indicadores. La proporción de la población que tiene acceso a electricidad. ¿Hay más o no? Es fácil de medir. ¿Lo hemos hecho bien o no? Y la proporción de la población cuya fuente primaria de energía consiste en combustibles y tecnologías limpias. ¿Vale? Entonces dice, tenemos que ir a limpias, a energías renovables, confiables y modernos, y lo vamos a ir midiendo. Esto no va a ser, bueno, hay que ser más sostenible, no, hay que hacer esto y más cosas, pero esto también, ¿vale? O sea, lo dejan muy claro. Y ya como para ir cerrando y lanzaros preguntas, bueno, un poco, como os decía, yo de renovables sé pues mucho lo que he hablado con profesores de aquí, en charlas que van saliendo, pero tampoco soy experta. Y un poco a mí lo que me llama la atención es noticias como esta, ¿no? Planta Núñez de Balboa, es una pena que no se vea, la más grande de Europa, 500 megavatios, 1000 hectáreas, van a generar energía, está en Extremadura, la están construyendo en Extremadura y van a finalizar, según leí la noticia, a principios del año que viene ya. Energía para 250.000 personas y evitará 250.000 toneladas de CO2 al año, coste 300 millones de euros, ¿vale? Entonces, en Extremadura parece que hay movimiento, de hecho no es la única. En proyecto también. Francisco Pizarro, otras 5, ¿vale? Entonces, se van a generar
En total en Extremadura, si todo eso arranca, 1.220 megavatios de energía, que se supone que cubre toda Extremadura y parte de España, entiendo. Y por curiosidad me dediqué a hacer los cálculos de, bueno, si para 500 megavatios necesitan 1.000 hectáreas, para el total de los megavatios que van a poner en marcha en Extremadura, ¿cuántas hectáreas son? Y bueno, pues eran 3.500 hectáreas, unos 35 kilómetros cuadrados. Eibar entero. Eibar tiene 39 kilómetros cuadrados. Pues en Extremadura van a llenar una, bueno, van a ser distintas zonas, pero van a ser, yo perdonad, pero les suelo llamar plantaciones solares, van a ser placas fotovoltaicas en una extensión igual que Eibar, ¿no? Leyendo un poco he visto que, o pensando, ese suelo en Extremadura queda, yo entiendo que queda ya inutilizable. Entonces, tiene muchos impactos, ese suelo, aparte ya por la instalación de la fotovoltaica, luego va a estar en la sombra y queda dañado, vamos a decir, para luego poder cultivar ahí. Orduan, kasualidades, bilatzen pixkat aurkitu nun badagola agrofotovoltaika. Ez dakit ona dan ala ez, baina ni planteatzen dizuet. Ze egiten dute? Bai, plaka jartzen dira, baina kombinatzen dute kultiboekin. Osea, ez da eremu bat fotovoltaika, baizik eta egiten dutena da, kombinatu eremuak janaria ekoizteko eta energia sortzeko. Ze hasieran komentatu dezuna zuk uste dut, Extremaduran energi pila bat izango dute, baina, eta, bueno, lurrealdea ez da handia, baina agian hasi behar dira erosten janaria kanpoan, ze energi pila bat daukate. Gure arazo hemen da energia ez daukagula, bale. Eta letxugak erosta gutxigo, baita ere. Baina, olako aldaketa bat lurralde batean, zer eragina izango du beraien elikaduran? Bai. Oso ona da berriztagarrien, energi berriztagarriak sortzea, baina nik zalantzan jartzen dut. Hau logikoa da. Daukagunean eraikinak dauzkagu. Oidan, benetan esaten dizuet, nire, desde mi ignorancia, pero pienso, si tenemos tanto espacio construido, entiendo que es más complicado, pero esto es sostenible. El que sea complicado o no nos va a decir que sea sostenible o no, y lo importante es que sea sostenible. Aquí son aerogeneradores también, pues una idea similar, ¿no? El puerto de Madrid, aquí instalaron más de 200 aerogeneradores. Esta es la zona de Patagonia de abajo, que han puesto también bastantes, y bueno, pues ha habido un tráfico de barcos para llevar más de 200 aerogeneradores a esa zona de Argentina, en Patagonia. El Perdón en Navarra. No sé, o sea, ¿es necesaria las renovables? Sí, pero ¿lo estamos haciendo bien? No lo sé, yo lo planteo. Porque de aquí a unos años, cuando ya tengamos residuos de aerogeneradores, tengamos estos aerogeneradores, ahora funcionan bien, cuando no funcionen, se va a retirar, ese suelo se va a recuperar, se va... ¿Vale? Y bueno, para terminar esto. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Vosotros en el sector energético o en el que elijáis, que no estéis tampoco cerrados ahí. Como personas, como profesionales, como científicos, yo creo que es lo que tenemos que hacer todos, plantearnos qué podemos hacer. Y muchas pistas nos las dan los 17 objetivos y todo su contenido, no solo el nombre. Bueno, eskerrik asko barkatu,